Amós capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así la palabra del Señor. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Una vez más, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Versículo 8. Si el león ruge, si Dios habla, si Dios está presente, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Una vez más, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Hoy quiero hablarte acerca de que tienes que aprender a hablar a tu tormenta. O tienes que aprender a hablar a la tormenta. Háblale a la tormenta. Hay mucha gente que se queja en la tormenta. Dios no te ha dicho que vas a salir de la tormenta para que tengas paz. Dios te ha dicho que va a venir tormenta, pero en medio de la tormenta tendrás paz. En medio de la enfermedad habrá paz. En medio del dolor habrá paz. Dios no ha venido a prometerte que te va a sacar de la tormenta. Dios ha prometido que estarás en la tormenta, pero en medio de la tormenta habrá paz. En medio de la dificultad habrá paz. Hay mucha gente que ahora dice: Señor, sácame de la tormenta. Vivo deprimido, vivo angustiado. No. Dios te dice: te voy a sacar de la tormenta el día que aprendas a tener paz en ella. El día que aprendas a vivir con gozo en esa tormenta. Hay muchos que no saben, toda la noche no pudimos dormir por Elías. Él está un poco enfermo, está atrás. Mientras que ustedes se alababan, adoraban, yo estaba atrás con él, sobándole la pancita. Pero aquí estamos, ¿sabes por qué? Porque en medio de la tormenta Dios pone paz. Por eso dice la palabra: si el león ruge, ¿quién no va a temer? Si Dios habla, los enemigos tienen que temblar. Si Dios habla, los enemigos tienen que oír. Si el Padre está en el asunto, ¿quién no va a profetizar? Entonces yo tengo una palabra, yo tengo que profetizar. Dolor te va afuera, enfermedad. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que no profetiza lo que Dios le dice. ¿Sabes por qué? Porque se olvida que Dios está en el asunto. Hay gente que no declara lo que Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque le presta más atención a la tormenta que a la palabra que Dios quiere darte en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Pero hay una dificultad, hay un problema. Entonces, ¿a quién le estamos prestando más atención? ¿Al problema, a la dificultad o a la palabra de Dios? Dile al que está a tu lado: tienes que hablar. Tienes que profetizar. Hay una palabra de Dios en tu boca. ¿Cuántos creen que cargan una palabra? Mire, cargar la palabra es que Cristo habita en ti. Jesucristo dijo, no, la Biblia dice que Jesucristo es el verbo y el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora lo tremendo es que al verbo, a Cristo Jesús, lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que mientras que tú vivas conectado con Cristo, mientras que tu vida viva conectado con su presencia, vas a declarar lo que Cristo está hablando dentro de ti. Vas a declarar lo que Cristo está declarando dentro de ti. Muchas veces estamos viviendo con Cristo, pero estamos desconectados de Él. Es como aquellas parejas que viven casados y duermen en la misma cama, pero uno se recuesta para el otro lado y el otro para el otro lado tomando el celular. Aunque están juntos, están conectados con los amigos o las amigas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias. En la última cosecha no. ¿Alguien está aquí? No sé por qué toco este tipo de cosas, pero es necesario. Porque aunque estamos juntos, estamos desconectados. Y muchas veces así es nuestra relación con Cristo. Aunque lo tenemos cerca, estamos desconectados y estamos conectados a otras cosas. Y las parejas ocurren muchas veces así. Aunque están acostados en la misma cama. Toma tu like. Y el otro comentando. Y el otro eso. Que ni las buenas noches se dan. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo queremos nosotros declarar una palabra si estamos desconectados con Dios? Si estamos desconectados con Cristo.
Si estamos, aunque lo tenemos cerca, no estamos conectados con Él, no sabemos qué es lo que Él dice, qué es lo que piensa, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso dice la Biblia, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león, ¿qué es lo que pasa? Si el Señor está allí, ¿quién no profetizará? Pero habla claro algo, que si Jehová habla, ¿quién no profetizará? ¿Sabe quién profetiza? Todo aquel que está atento a la palabra de Jehová. ¿Sabe quién está listo para hablar algo de parte de Dios? Todo aquel que está atento a la voz de Dios. Tú no puedes hablar algo que no oíste o no prestaste atención. Entonces, para que tú le hables al problema, a la dificultad, a la angustia, a la enfermedad, tú tienes que haber estado tan atento a lo que Dios dijo en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, para decirlo con certeza. Porque cualquier enfermedad, cualquier dolor no te puede atemorizar. Al contrario, tú tienes que atemorizar a la enfermedad. Tú tienes que atemorizar al dolor. Tú tienes que atemorizar a la angustia. Alguien está aquí, pero muchas veces no tomamos esa palabra porque nos olvidamos de que Él es el león y Él está rugiendo. Dile al que está a tu lado, tienes que rugir. Hay muchos que no rugen, pero sí roncan. Aleluya. Yo no sé a quién Dios le está hablando el día de hoy. Dile al que está a tu lado, tienes que rugir, pero no tienes que roncar. Amén. Creo que te están hablando, le dicen uno. ¿Estoy tocando carne el día de hoy? Vamos, levanten sus manos. Todos aquellos que roncan en el nombre, porque vamos a liberarlos el día de hoy. Amén. Aleluya. No, yo sé que aquí nadie ronca, ¿verdad? Solamente que tocan el chofar en las noches, ¿verdad? Eso no es roncar, es tener un chofar incorporado. Chofar con marca de Volkswagen, aleluya. Tienes que hablarle al problema, háblale a la tormenta. Muchos llegaron a este lugar quizás con una tormenta, con una dificultad, con una angustia, qué sé yo. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a hablar y no callar en la tormenta. Tenemos que aprender a hablar, a declarar, a orar. ¿Sabes cuándo se calla uno? Cuando le escucha hablar a Dios. Hay momentos que tú tienes que callar y es cuando le vas a oír hablar. Pero hay momentos que tú necesitas hablar para taparle la boca al enemigo, para taparle la boca al adversario. No a tu amiga, no a tu amigo, no a tu hermano, al diablo, a la tempestad, al problema, a la situación que pasa. Por eso es que hoy quiero hablarte acerca de aquello que Jesucristo estuvo en medio de una tormenta juntamente con todos sus discípulos. Por eso que cuando tú entras a una tormenta, tú no vas solo, tú no vas sola. El Maestro va contigo. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo va contigo. Así que en Marcos capítulo 4, versículo 35, si lo puedes buscar por favor en la Nueva Versión Internacional. ¿Lo tienes? Ok. Marcos capítulo 4, verso 35. Ok. Gracias al Señor, las Biblias virtuales hoy día, ¿verdad? Hay muchos que critican, ¿por qué tienes tú la Biblia en un celular? Bueno, aquí tengo más de 35 versiones de la Biblia, pero ninguna la leen. Tremendos son, ¿verdad? Pero vamos a declarar y profetizar que vas a empezar a leerlo. Aleluya. ¿Lo encontraron? Marcos 4:35 dice así la palabra del Señor. Ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos. ¿Quién le dijo a sus discípulos? Obviamente que Jesús. Crucemos al otro lado. Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a inundarse. Mientras tanto, en medio de esa inundación, en medio de esa tormenta, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús estaba durmiendo. Así que sus discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nosotros nos ahoguemos? Él se levantó,
reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús le dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Les dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos han leído alguna vez esta palabra? ¿Sabes? Ocurre algo aquí. Jesús le da una orden, una palabra a sus discípulos. Nunca te atrevas a hacer algo si Dios no te dio una palabra. Nunca te atrevas a hacer algo si Dios no te dio una palabra. No solamente en la parte ministerial, en todo. El hermano Bray es muy espiritual. No es que sea espiritual. Cuando tú dependes únicamente de Dios, tu vida ya no es la misma. Tu vida ya no es la misma. Tu vida tiene que caminar y correr al paso de Dios y como Dios lo dice. Por eso dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No puedes caminar sin Dios porque no vas a tener ni lumbrera ni lámpara. No vas a poder ver y vas a caminar a ciegas. Es por eso que los resultados no son como lo que pensaste. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas y no nos ha salido bien? ¿Cuántos de nosotros hemos emprendido algo y no nos ha salido bien? ¿Cuántos de nosotros queremos emprender algo y no sabe si Dios está en el asunto? Pero dice la Biblia que Jesús le dio una palabra a los discípulos. Les dio una orden, les dio una palabra. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Crucemos al otro lado, crucemos al otro lado. Estos discípulos quizás no querían, pero ellos dijeron: bueno, vamos a obedecer al maestro. Llega el momento que Dios te dice: es hora de cruzar al otro lado, es hora de ir a un siguiente nivel. Pero no es cuando tú quieres, no es cuando yo quiero, es cuando el Padre realmente lo determina. Hace mucho tiempo atrás conversaba con un amigo. Yo tengo un amigo que él recorre a las naciones, pero él hace algo en particular. Como él tiene los contactos, va a tal nación, predica y se viene. Y yo le decía: no me llama la atención aquello. Los que saben, tenemos escuelas proféticas, tenemos más de 10 naciones conectadas, tengo todos los contactos prácticamente en Latinoamérica, que si vamos a predicar a un sitio yo voy y hago agenda. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Si Dios no me dijo nada. ¿Para qué ir si Dios no me lo dijo? ¿Para qué? Y si pasa algo y termino en vergüenza, ¿le voy a echar la culpa a Dios o a lo que yo quiero? Yo le dije a mi amigo: mira, lo que tú haces yo lo puedo hacer, pero si Dios no me dijo nada, no lo pienso hacer. Porque si Dios no me envía, Él no me respalda. Si Dios no te dijo que hagas algo, Él no te va a respaldar lo que tú pienses hacer. ¿Alguien está aquí? Es por eso que cuando Él no te respalda, tú no tienes ni siquiera la autoridad para declarar una palabra cuando se levante una tormenta. Por eso que cuando Él no te respalda, el día que haya un problema, no va a haber una autoridad en ti para que Él calme la tormenta. A veces cometemos cada barbaridad y cuando ocurre el problema nos volvemos lo más cristianos. El problema te va afuera. Y no es que hay el problema, sino que tú eres el problema. Por acelerarte, por adelantarte y por hacer cosas que Dios no te envió a hacer. ¿Alguien está aquí? ¿Cómo que se nos fueron? El día que Dios te mande a hacer cosas, llegará el momento que será la cosa más pequeña. De aquello pequeño Dios te llevará a algo mucho más grande. Así que atrévete a caminar bajo la dirección correcta de Dios para obtener los mayores y más grandes resultados en tu vida. La palabra fue clara. Vayan. ¿Y sabes cuál es el momento? ¿A cuánto les gusta dormir? No digan amén, porque ya los puedo ver. Dile al que está a tu lado: hay algo acá.
Dice la palabra, ese día al anochecer, wow, dijo a sus discípulos, no fue en el día, fue en el momento donde nos gusta, ¿qué cosa? Descansar, dormir, recuperar las fuerzas. Hay cosas que Dios prueba tu fe y tu obediencia para ver si eres capaz de hacerlo. Porque a nosotros nos gusta servir a Dios cuando todo está bien. Nos gusta servir a Dios cuando no hay problema. Nos gusta servir a Dios cuando estamos despiertos. Pero cuando estamos en el cansancio, cuando estamos en el trabajo, cuando Dios quiere nuestro extra, es ahí donde el Señor nos dice, es hora de ir al otro lado. Es hora de cruzar, es hora de dar el siguiente paso. Los discípulos pudieron descansar esa noche. Jesús pudo haber dicho, muchachos, vamos a descansar, están cansaditos, han trabajado, la faena ha estado brava, van a descansar y van a ir al siguiente día. ¿Cuántos son pescadores aquí? ¿Hay pescadores? Por allá hay un pescador y yo sé que me va a dar la razón. El trabajo en la mar es cosa sencilla, es cosa suave. Nada que ver, mucho más aún, van a calar una vez, 2 veces, 3 veces, por favor. Dicen un break, no dicen un break. Si al contrario, si al patrón se le antoja 3, 4 veces, hasta cargar lo hacemos. Nos tiraremos toda la noche, pero algo vamos a agarrar. De pronto Jesús le dijo, bueno, están cansados muchachos, pero tenemos que ir al otro lado. Tenemos que ir al otro lado. Ellos no dijeron, Señor, estoy cansado. Señor, voy a dormir. Señor, pero es allí donde Dios ve tu obediencia. Es allí donde Dios ve tu obediencia. Muchos quieren bendición, muchos quieren milagro, muchos quieren sobreabundancia, pero pocos dan obediencia, pocos dan sacrificio, pocos dan qué cosa, rendimiento ante Dios. Y es allí donde los discípulos hicieron caso, es allí donde ellos cruzaron. Tú no puedes experimentar lo sobrenatural de Dios si no estás listo a dejar lo que te está distrayendo. Es por eso Jesús le dijo algo: despidan a la multitud y vámonos al otro lado. Despidan a la multitud y vámonos al otro lado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay cosas que te están distrayendo, hay personas que te están distrayendo, hay situaciones que están distrayéndote. Hasta el día que tú no sueltes aquello, no vas a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida, porque lo que Dios quiere hacer contigo, hay mucha gente, personas, situaciones, cosas o trabajo que son impedimentos para ver lo grande de Dios en ti. Por eso Jesús le dijo: mira, digan a las personas que se vayan y nos vamos al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios te saca del lugar donde te están distrayendo. Lo que tienes que tener mucho cuidado con la gente que caminas. ¿Alguien está aquí? Con los amigos que tienes, con la gente que caminas, con los socios que tienes, las socias que tienes, las amistades. Es más, aún los familiares. Yo no te estoy diciendo que te desconectes, pero sí que tenemos que ser prudentes cuándo estar y cuándo no estar. ¿Estamos? Porque muchas veces nos van a hacer la distracción para ver lo sobrenatural de Dios en mi vida, para ver lo sobrenatural de Dios. Yo conocí a una persona por ahí que cuando estuvieron brindando una copa de vino en una celebración, ¡ah, sí eres cristiano, así quería verte! Y nosotros dijimos, nosotros también queríamos verte así, fariseo hipócrita, juzgando a la gente. Pero hay personas, hay lugares que Dios te tiene que desligar para conectarte a lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos están listos para obedecer? Pero cuesta. Cuesta porque de por medio, ¿qué cosa hay? Hay un sentimiento, hay un cariño, hay cosas, hay gente que te lleva al abismo, hay trabajos que te llevan a la perdición, hay cosas que te están distrayendo. Pero ¿sabes qué hace el enemigo? Te pinta las cosas muy bonitas, te pinta las cosas como quizás tú ese momento lo estás queriendo.
Pero todo aquel que está conectado a la voz de Dios, aunque su principio sea pequeño, sabe que su postrer estado será muy grande. Eso no lo impresiona, sino que lo que le impresiona, lo que Dios dijo, y hacia esa dirección nosotros vamos, hacia la palabra. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Donde hay obediencia hay fe. ¿Los discípulos sabían qué es lo que había en el otro lado del lago? No. Pero ellos quisieron, obedecieron. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios? Para ver lo sobrenatural de Dios no necesitas saber qué es lo que hay en el otro lado. Necesitas caminar. Para ver lo sobrenatural de Dios es como un hombre en un paracaídas. Se lanza pero no sabe qué es lo que va a pasar después. ¿Verdad? Caminar en fe y caminar en obediencia es caminar como lanzarse en un avión con un paracaídas. Te lanzas, se abre el paracaídas y luego ¿qué? Eres tú contra el cielo, contra el mundo. Pero eso es fe. Para ver el respaldo, para ver lo sobrenatural de Dios, es caminar en dirección, aunque tú no sabes lo que va a suceder, pero sí sabes que Él te va a sostener. Por eso que los discípulos fueron, caminaron, navegaron, obedecieron y Dios obró. Él obró. Por eso que cuanto tú más cerca estés de Jesús, ¿sabes lo que va a pasar? Hay algo que nosotros debemos saber, que cuanto más conectados estemos de Jesús, algo se va a levantar. Hay dos cosas. Cuanto más conectado estés de Jesús, algo se va a levantar. ¿Sabe qué cosa es? Las tormentas. Les conté, creo, que lo que pasó con nuestro hermano David, ¿verdad? Estábamos en casa platicando, orando, viendo, mirando videos, escuchando palabras, platicando proyectos, todo. Me despido de él y a los pocos minutos me manda un mensaje con el carro destrozado que le habían atropellado. Llega a la media hora casi y seguimos escuchando la palabra, riéndonos ahí, escuchando, adorando, y no pasó nada. ¿Tú qué crees que le vamos a dar importancia a la tormenta? ¿Tú crees que le vamos a dar importancia a aquello? Porque si ellos están vivos y si Dios está en el asunto, es porque Dios va a hacer algo mayor. Levante lo que se levante. Así el infierno se levante, Dios va a bajar a pelear por cada uno de nosotros. Como que no entendieron en esta hora. Mis amados hermanos, hay mucha gente que vive preocupada y angustiada por todo. Por eso que cuanto más cerca esté de Jesús, habrá más tormenta. Pero aquí entra otra cosa. Cuanto más pecado hay en tu vida, también habrá tormenta. Hay dos tipos de tormenta. Porque muchos creen y dicen, wow, la tormenta llegó a mi vida, es porque Jesús está en el asunto. Sí, pero vives pecando en lo oculto. No es que Jesús esté en el asunto, son tus pecados que producen esa tormenta. Hay dos tipos de tormenta: los que te llevan a la gloria y te hacen ver lo sobrenatural de Dios, o los que te hunden y te ahogan. Te voy a hablar de un hombre llamado Jonás. Jonás, profeta de Dios, que fue desobediente a la palabra, provocó una gran tormenta, a tal punto que la tripulación lo arroje al mar. ¿A causa de qué? De su desobediencia. No creas que todas las tormentas que vienen a tu vida es porque estás conectado de Dios. No creas que todas las tormentas que llegan a tu vida es porque wow, Dios está en el asunto. Hay tormentas que se activan a causa de tus actitudes, tu pecado, tu desobediencia. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, Dios da las mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Y lo posteamos en Facebook. Aquí en plena lucha, pero Dios está en el asunto. Mentira, es tu pecado. No es que Dios esté allí. Pero somos tan espirituales que aún no queremos aceptar lo que cometemos, pero sí queremos pasar el problema a Dios. ¿Alguien está aquí? Se fueron, ¿verdad? Es por eso que tú tienes que evaluar quién originó esa tormenta en tu vida. Porque el día que tú reconozcas que son a causa de tus propias actitudes, vas a poder reconocer y decir, Señor, te fallé, pero aquí estoy. Y es ahí donde Dios te dice, te estaba esperando. Ahora caminaré la tormenta y pasaré la tormenta contigo. Te estaba esperando, voy a pasar la tormenta contigo.
Por eso, mis amados hermanos, tenemos que ser muy sabios. Jonás fue tremendo. La desobediencia provocó una tormenta. Hay tormentas que se activan a causa de la desobediencia, a causa de los pecados ocultos, a causa de situaciones en nuestra vida. Pero un hombre que camina agarrado de la mano de Dios no será abandonado en la tormenta. Y sabes, la tormenta sin Dios, en la cual tú provocas a causa de tu pecado, ocurre algo. ¿Sabes lo que pasa? Lamentablemente termina arrasando y arrastrando a todos aquellos que te rodean. Y eso es fuerte. Papás, hay cosas que no debes de hacer en lo oculto. ¿Sabes por qué? Porque hay una familia inocente que quizás está en casa adorando, sirviendo a Dios. Si a causa de un pecado ellos terminan tomando consecuencias. Hijos igual, esposas igual. Jonás se subió a la embarcación y él estaba calladito. La tormenta provocó algo, que toda la tripulación casi se ahogue, que toda la tripulación casi se hunda. Hasta que la tripulación se dio cuenta, echaron suertes y se dieron cuenta que el que está, vulgarmente, que el salado era Jonás. ¿Para que me entiendan, verdad? Se dieron cuenta que el que estaba mal era Jonás y provocó algo. Lanzaron a Jonás. Era tan salado Jonás que ni siquiera el pez lo quería. Porque cuando se lo tragó, después de 3 días lo escupió. Pero en su inmensa misericordia, el inmenso amor de Dios, terminó en el lugar correcto. ¿Qué es lo que te quiero decir? No permitas que tus acciones provoquen tormentas en ti, que haciéndolo más fácil a Dios tú termines complicando las cosas. Muchas veces queremos complicar las cosas así, de acuerdo a las actitudes que nosotros tomamos, pero es más fácil caminar agarrados de la mano de Dios. Amén. Miren, los discípulos inexpertos provocaron algo. Obediencia provocó algo, tormenta. Pecado, tormenta. Pero el pecado hay tormenta, pero no hay respaldo de Dios. La obediencia hay tormenta, pero habrá respaldo siempre de Dios. Amén. Así que sea lo que estés pasando, Dios está respaldándote. Dios no se ha ido. Miren lo curioso que ocurre. Que los discípulos estaban en la tormenta y Jesús estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo, la tempestad empezó a golpear. Dice la palabra que el agua empezó a inundar el barco. Y los discípulos hicieron algo. Maestro, maestro. Cuando tú haces algo por tu desobediencia, aunque tú clames al maestro, él no te oye porque él no está. Pero cuando tú haces en obediencia a Dios y tú empiezas a clamar, Él te va a responder, porque Él te dijo que vayas y Él iba a estar contigo. Y es ahí donde Él empieza a responder. Aunque tú crees que te estás hundiendo, Él empezará a despertarse para oír tu clamor. Maestro, nos estamos hundiendo. Déjame dormir, por favor. Pero maestro, ¿no ves que nos hundimos? Espérense. Viento, mar, cálmense. Ya, ahora sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que así era la cosa. ¿Tanto laberinto para esto? No dejas ni dormir. ¿Ya qué quieres? No, nada, ya pasó ya. Y Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿todavía siguen dudando? Todavía. Miren, ellos obedecieron una palabra y ahora tenían a la palabra en su barca. Jesús le dijo: lo que yo hoy he hecho, parafrasear, lo que yo hoy he hecho, ustedes también pudieron haberlo hecho. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque una cosa es tener a Jesús en la barca y la otra cosa es estar desconectado de Jesús. Hay mucha gente que tiene a Jesús en su casa, pero está desconectado de Jesús.
Está más conectado en los problemas. Está más conectado en las deudas, en las aflicciones, en la enfermedad, en el dolor. ¿En qué más? En Netflix, YouTube, en el trabajo. Y aunque tenemos a Jesús, y Jesús te está diciendo: hey, conéctate conmigo, declara la palabra, yo tengo la solución. Y buscamos la solución por otro lado. Y cuando vemos que ya se nos está hundiendo el barco, maestro, y el Señor te está diciendo: hace rato quiero conectarme contigo. Hace rato. Por eso el Señor le dice: hey, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no tuvieron fe? Por eso el día de hoy tú tienes que entender que la tormenta que tú puedas estar pasando con Dios, tienes que hablarle a la tormenta. Por eso iniciamos hablando: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el Señor habla, ¿quién no va a profetizar? La profecía es la palabra declarada desde el trono de Dios aquí en la tierra, aunque tú no puedas estar viendo. Pero todo aquel que profetice es todo aquel que está conectado con el cielo. Yo no hablo lo que quiero hablar, yo hablo lo que el Espíritu de Dios está empezando a conectar a mi espíritu. Entonces no esperes declarar una palabra profética si tu espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios. Y es allí donde, wow, está pasando un problema, vamos a profetizar. Y no solamente vamos a profetizar, sino vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer. Porque muchas veces vemos un problema y otros dicen: vamos, profetiza el problema, y no es así. A veces Dios te pone el problema para formar el carácter a alguien, para formarlo a alguien. Alguien viene y dice: por favor, ¿puedes orar por mí? Profetiza. Bueno, como alguien me dijo una vez, un pastor amigo estaba a punto de morir. Bueno, se murió el hombre y estábamos orando y llevábamos 15 días orando para que Dios lo levantara. Y el 16 día me meto en la habitación y digo: mamá, voy a orar. Estoy muy inquieto. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Llevaba 15 días lo que yo quería: que Dios lo sane, que Dios lo levante. Sentimiento, emoción. Y le dije: mamá, voy al cuarto a orar para escuchar hablar a Dios qué es lo que Él quiere. ¿Cómo cambia, verdad? Me metí a la habitación y le dije esto al Señor: no te voy a decir nada. Puse las canciones, estaba sentado en mi habitación. No te voy a decir nada, no te voy a orar. Quiero escucharte, quiero ver algo. Y mientras que estaba allí meditando, vi cómo este pastor empezó a ascender. Lo vi con vestiduras blancas y cómo se elevaba, y vi unas manos lo recibían en el cielo. Y es ahí donde dije: gracias, Señor, ya entendí, me hablaste. Bajé, tomé desayuno, estábamos con mis padres y le decían: por favor, prepárense porque el pastor va a partir, va a morir. No, pero ¿por qué dices esto? Dios me acaba de hablar. Al día siguiente por la mañana nos dan la noticia que el pastor había fallecido. Porque no es lo que yo quiero. A veces perdemos tantas fuerzas, a veces nos esforzamos tanto, perdemos muchos recursos y no nos damos cuenta que Dios nos quiere dar la solución en una respuesta. Pero para eso tenemos que estar conectados ¿con quién? Vas a aprender a hablarle a la tormenta el día que tú te conectes con Dios. Porque cuando tú te conectas con Dios, vas a empezar a dar la palabra correcta. La palabra correcta. No le vas a decir: Señor, sáname, si Dios no te dice: no lo voy a sanar. Bueno, Señor, fortalécelo para que pueda pasar esa prueba. Señor, ayúdalo. Pero tienes que hablarle a la tormenta. ¿Y cómo le vas a hablar? Lo que Dios diga. Pero eso tiene que estar conectado con Él. Hoy Dios quiere hablarte algo. Hoy Dios quiere decirte algo. Hoy Dios quiere activar algo en tu vida en medio de la tormenta. Pero tienes que estar listo y atento para escuchar. ¿Alguien está aquí? ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? No es como lo que tú ves, es como Dios lo ve. Es como Dios lo ve. Hay mucha gente, mira al que está a tu lado. ¿Cómo lo ves? Pero no se burlen, pues no se rían en su cara, son tremendos ustedes. Tú tienes una perspectiva de cómo tú lo ves, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo la ve Dios?
Dile al que está a tu lado, mírame bien, porque quizás pronto no me verás. Pronto estaré en los mejores lugares. Vamos, dile al que está, pronto estaré en lugares que quizás no nos podamos encontrar. Pero hoy es el momento. Porque si tú no me ves como Dios me ve, hay lugares que me están esperando. Por eso que yo a todos les agrego al WhatsApp, mis amados hermanos. Y cuando estés arriba yo te escribiré. ¿Recuerdas esa palabra? Hay tormentas. No te olvides del Señor. Los lugares que hoy Dios te pone y donde Dios te pondrá son los lugares donde nosotros debemos estar más anclados con Dios. Más anclados con Dios. ¿Y sabe dónde tiene que estar tu ancla? En Cristo. Pero, ¿sabes en dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde? No, dijiste algo, alguien dijo gracias. La iglesia. ¿Sabes qué significa la barca? La iglesia. ¿Sabes lo que significa la barca? La iglesia. Hay mucha gente que quiere a Jesús para su vida, pero no para su iglesia. Por eso deja de congregar. Por eso deja de congregar, porque quiere un Jesús personal. Por eso dice en Hebreos 10:25, no dejad de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque los días son malos. Tu iglesia es tu barca, y en esta barca nuestro capitán es Cristo, y en esta barca necesitamos palabra, y en esta barca recibimos aliento de vida, y en esta barca Dios nos cubre en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie en esta hora. Aleluya. ¿Cuántos están pasando una tormenta? Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Sabe lo que hicieron las demás barcas? Siguieron a Jesús. ¿Sabe lo que hicieron las demás barcas? Dios ordenó a sus discípulos, vamos al otro lado. Pero en todos lados hay curiosos, ¿verdad? Yo siempre los digo curiosos. El Señor le dice, muchachos, vamos al otro lado. Y dice la Biblia que otras barcas siguieron a Jesús. ¿Estamos cuánto? 25 de junio del 2023. Muchas iglesias vendrán a este lugar. Muchas iglesias vendrán a este lugar. A causa de lo que Dios hace en esta barca. A causa de lo que Dios hace en esta barca. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido el diseño de Dios. Que Jesús no es personal, Jesús es para su iglesia. Y cuando ellos vengan y se encuentren con aquel maestro, pueden decir, nuestro Jesús también viene a nuestra barca. Porque es la iglesia del Señor. Trabajar en equipo, ayudarnos, conectarnos. Y si hoy tú estás pasando un problema, aquí estamos para orar por ti. Aquí estamos para clamar por ti. Hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. Tienes que hablarle a la tormenta. ¿Por qué no tuvieron fe? Jesús le dijo, ¿por qué no le hablaron a la tormenta? Hoy lo que hemos hecho en este momento es activar tu fe. ¿Para qué? Para que tú mismo le hables al problema. Mientras vamos a estar orando, yo voy a hablarle al problema. ¿Y cuál problema? Señor, toda enfermedad del cuerpo de Elías se va. Yo no sé cuál tú puedes estar pasando, pero creo que Dios seguirá obrando. Escuchábamos el testimonio de nuestra hermana Jackie, ¿verdad? Mientras ella oraba por su hermana, Dios se le estaba revelando a su hermana en la misma hora en su casa. Y si Dios le contestó a ella, estando en la barca, creo que también Dios te contestará a ti el día de hoy. ¿Estamos? Aleluya.